Mis amados hermanos, con mucho gozo les platico que con esta lección llegamos al final del estudio del libro de Job. Fueron en total 49 lecciones, casi 50. Y hay mucha gratitud en nuestro corazón porque ha sido de gran bendición el estudio de este libro de Job. Pero mucho avance ha habido en nuestra edificación como familia, como iglesia, por medio de este precioso libro. Así que en esta lección vamos a ver algunos aspectos como una especie de resumen, una síntesis de lo que se trata este libro de Job. Así que vamos a estudiar esta oportunidad, la parte final del capítulo 42, con el propósito de cerrar este libro. Y que la próxima vez que el Señor nos lleve a abrir sus páginas, lo veamos diferente en el sentido de que conocemos ya de qué se trata ese libro. Así que este estudio lleva por título Epílogo del libro de Job. Y vamos a tomar como base bíblica los versículos del 10 al 17 de este último capítulo 42. Tenemos esta verdad central. La prosperidad restaurada del patriarca Job demuestra que una relación correcta con Dios asegura una vida abundante. Y vamos a ver los dos aspectos en los que fue restaurada esta prosperidad, porque como seres humanos casi siempre la andamos asociando al aspecto económico. Pero vamos a ver todas las facetas de esta prosperidad y que es como consecuencia de una relación correcta con Dios, ¿verdad? Y nos vamos primero a dejar bien claro, para que quede esta lección bien establecida, qué es un epílogo. Esta primera acepción es la que vamos a aplicar. Es una recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra composición literaria. Es una recapitulación y vamos a tomar en cuenta algunos aspectos para tener una visión global de este libro de Job. Esta segunda acepción también aplica. Dice, última parte de algunas obras desligada en cierto modo de las anteriores y en la cual se representa una acción o se refieren sucesos que son consecuencia de la acción principal o están relacionados con ella. Con el propósito de tener una visión completa de los significados que puede tener este término epílogo, les agrego estos otros tres, pero que no aplican a nuestro estudio. Un epílogo es una peroración, es decir, es la última parte de un discurso. Una enumeración también puede ser considerada un epílogo, y la enumeración viene a ser una parte del epílogo. Y por último, como sinónimos, un epílogo también puede ser un conjunto o un compendio. Entonces, estas dos del lado izquierdo son en donde vamos a recapitular algunos aspectos que hemos estudiado en este libro de Job, y viene en la parte final, ¿verdad? Y vamos a ver algunos aspectos, unos sucesos que son consecuencia de la acción principal. Así que empezamos. Punto número 1. Dios restaura la prosperidad, vamos a tomarlo así, en el aspecto económico de Job. Y para ello vamos a leer los versículos
del 10 al 12, pero en esta secuencia. Primero leeremos los versículos 10 y 11, que dice así: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La nueva perspectiva de Job en cuanto a la trascendencia de Dios y su consecuente arrepentimiento prepararon el camino para que perdonara a sus amigos y orara intercediendo por ellos. Esto lo estuvimos tocando en el estudio anterior. Esta nueva perspectiva de Job de conocer a Dios, de conocer su cuidado, su amor, su omnisciencia, y luego que él se arrepintió, entonces tocó el corazón noble de Job y pudo llevar a cabo el perdón para sus amigos. Y oró por ellos, tal como Dios les había aclarado a sus tres amigos, a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Después, su espíritu perdonador hacia ellos preparó el camino para que Jehová lo bendijera. Aquí está orando por sus amigos y haciendo aquel holocausto que Dios había pedido en esos 14 animalitos que vimos en el estudio anterior. Su dolorosa aflicción fue curada en ese momento o inmediatamente después de su arrepentimiento. No nos dice la Santa Palabra acerca de cómo fue la curación de esa sarna maligna, pero aquí ya lo vemos que está sano de su piel y de todo su cuerpo. Cuando escucharon las noticias acerca de su restauración y de que Jehová había quitado la aflicción de Job, vinieron a él todos los que lo habían abandonado. Y precisamente hubo una lección en capítulo 19 de Job, los versículos 13 y 14. Muy triste, muy amargamente, Job exclama: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, probablemente incluyendo a los 3 amigos recién perdonados. Y llegando a su casa, el versículo 11 nos relata: comieron con él. ¿Qué comieron con él? En este versículo 11 claramente dice que comieron con él pan. En su casa. Y le consolaron de todo aquel mal. Y la palabra mal está escrito rajaj, que significa calamidad, de toda aquella calamidad. Aunque sin duda ese consuelo le habría servido más si se lo hubieran dado antes. Pero ahí estaba presente. Job había dicho que ese mal Jehová lo había traído sobre él, aunque a través de la intervención de Satanás. Vamos a recordarlo en estas dos citas, 1:21 y 2:10. En el 1:21 Job exclama: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Y en el 2:10 leímos en esa ocasión, y él, Job, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Después, para mostrarle su simpatía, cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. La palabra pieza de dinero que aparece allí en el versículo 11, aparece este término, kesitá. Esa pieza de dinero era plata, era un metal. Era una especie de lingote o moneda. Se usa aquí este término, kesitá. Y en Génesis 33:19, donde se describe, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ahí está. 100 monedas, la palabra que aparece allí es kesitá. Y en Josué 24:32, que dice así, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así que en Génesis se describe que Jacob compró monedas, por medio de lingotes o monedas, ese terreno, ¿verdad? Entonces le dieron una pieza de plata y de acuerdo a este versículo 11, también un anillo de oro, que tal vez se refiere a anillos, ya sea para la nariz. Acuérdense que en aquella cultura de aquel tiempo, los adornos incluían en la cara una especie de argolla que se fijaba en el puente de la nariz o en los pabellones auriculares, a semejanza de aretes. Aquí le está dando la pieza de oro. Avanzamos en nuestra lección. Ahora vamos hacia el versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Ahí está la prosperidad económica. Bendijo Jehová a Job y aumentó al doble. Miren nada más cómo se ve aquí todo el ganado. Aumentó al doble todas las cosas que tenía, incluyendo el ganado que había tenido, como se describe en precisamente Job 1:3. En este versículo leemos, su hacienda era 7,000 ovejas. Y aquí se describe en Job 42:14. 3,000 camellos. Y en este versículo dice 6,000 camellos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y viene 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas en este versículo 42:12. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, como aumentó al doble, de tal modo que el postrer estado de Job fue más próspero que el primero. Quizá el patriarca utilizó la plata y el oro recibido para comprar ganado nuevo, el número del cual se multiplicó con el paso del tiempo.
significa el derramamiento de esas bendiciones materiales de Dios, que la teoría de los 3 autonombrados jurados fue correcta después de todo. Esos 3 jurados, autonombrados jurados, fueron Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos habían predicho que la prosperidad sigue al arrepentimiento. Y tenemos este pasaje bíblico, Job 8, 5 al 7 y el 21, donde habla Bildad, que dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. ¿Significa que fue correcta esta teoría? Nuestra respuesta es no. La restauración de sus riquezas fue una muestra de gracia divina, la gracia de Dios que Él da voluntariamente, no una obligación de su justicia. Puesto que Job había, sin que él supiera, silenciado a Satanás al no maldecir a Dios y se había arrepentido de su soberbia, no era necesario que continuara sufriendo. La restauración de sus posesiones demostró a sus amigos que Dios lo había reivindicado. Es más, el libro de Job no niega ese principio bíblico general de que Dios bendice a los rectos. Más bien, las Escrituras demuestran que ese principio no es invariable ni inflexible. En su soberanía, Dios puede dar o quitar, como le pasó a Job, sus bendiciones conforme a sus propósitos. Entonces, no querramos que en un momento dado Dios se ve obligado a cumplir lo que viene en su palabra. Él puede tomar sus propias decisiones que son mucho más sabias y altas, como lo leemos en la palabra, que las nuestras. Entonces, Dios restauró la prosperidad de Job y ahora le va a restaurar su familia. Tenemos los versículos del 13 al 17 y leeremos primero los versículos del 13 al 15. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. El dolor de Job al perder a sus 10 hijos, de alguna manera se apaciguó, aunque es probable que no totalmente, con el nacimiento de otros 10 hijos. Se dan los nombres de sus, ¿cuántas hijas? 3 hijas menores, pero se desconocen los nombres de sus otros 17 hijos. Jemima significa paloma. Sesia, perfume de canela. El término canela es casia. En hebreo, kesiah, corteza de canela de la cual se extrae un perfume. Y Keren Apuc, que significa cuerno de tintura para los ojos. Diríamos en el lenguaje actual, sombras
maquillaje para las cejas, para las pestañas y los párpados. Esos nombres hablan de su extraordinaria belleza, pues no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, como eran conocidas en toda la tierra. Otro hecho interesante acerca de ellas es que su padre les dio herencia para que la compartieran con sus hermanos. Un hecho sin precedente en aquellos días, en los tiempos de Abraham. En tiempos posteriores, una hija solo recibía la herencia de su padre cuando no había hijos varones. Y tenemos esta cita de Números 27:8, que dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y estamos hablando de herencia en el sentido de tierras, terrenos, donde ellas podían cultivar y sostenerse. Vamos a la recta final. Los dos últimos versículos de este libro dice así: después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Luego de haber pasado por esa terrible prueba, vivió Job, de acuerdo a lo que acabamos de leer, 140 años. Si tenía casi 70 cuando empezaron sus aflicciones, en total sumamos las dos y dice, vivió aproximadamente 210 años. Tomemos en cuenta que ya en los tiempos de Moisés estaba limitada la edad del ser humano a 70 años, y si en los más robustos 80, tome nota de cuánto vivió Job. Esto es otra señal del favor divino. Además, Job vio a sus hijos y descendientes hasta la cuarta generación. Es decir, vivió para ver a sus tataranietos. Su muerte vino no cuando estaba en medio de la intensa agonía por sus pérdidas, como él lo había pedido en oración en ese capítulo 3, versículos 20 al 26, donde dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Así pues, no falleció cuando estaba en medio de esa tremenda prueba, sino después, cuando ya era viejo, lleno de días, rodeado de todos sus hijos. Así pues, llegamos a la conclusión del libro de Job. Veamos estos comentarios que vienen y que nos centran en lo que es el epílogo y los datos más importantes sobre este libro de Job. Este libro, que probablemente es el más antiguo de la Biblia, trata de los problemas más urgentes de la humanidad, los relativos al sufrimiento y a la relación del hombre con Dios.
La experiencia de Job proclama la verdad de que la adoración del hombre al Señor no surge de un contrato comercial por medio de la cual gana premios celestiales, premios materiales, otorgados por Dios. La relación del hombre con el Altísimo tampoco es un arreglo jurídico en el cual Él se obliga a premiar al hombre por cada buena obra. Más bien, el hombre debe confiar en Dios y adorarle sin importar las circunstancias, y confiar en las perfecciones de su carácter, aun cuando no comprenda totalmente los métodos que utiliza el Omnipotente. Los infortunios no significa que Dios abandona a los suyos. Más bien, quiere decir que tiene planes para el sufriente que éste puede en un momento dado ignorar, lo cual sucede la mayor parte de las veces. Tal vez el creyente nunca llegue a entender la causa de una tragedia inmerecida. Tal vez, o tal vez sí, depende de la gracia de Dios. Sin embargo, puede darse cuenta de que Dios controla todas las cosas, que Él todavía lo ama y que cuida de Él. Eso es lo que aprendió Job. Sus tres críticos dijeron que el propósito del sufrimiento siempre es la disciplina. Casi todos sus discursos giraron alrededor de este pensamiento. El de Elifaz, los discursos de Bildad y de Zofar, que había castigo por el pecado, que confesara Job su pecado, y que entonces él ya iba a tener después descanso, prosperidad, etc. Esos fueron los tres amigos. Job sentía que era su destrucción, que ese sufrimiento lo estaba acabando, pensando que Dios estaba decidido a acabarlo. Eliú hizo el énfasis en que el propósito del sufrimiento es dar dirección para evitar la muerte de aquel que está sometido a prueba. Aquí están tres puntos de vista, pero centre su atención aquí, mi amado hermano. Pero Dios tenía dos propósitos. Este es el que salta a la vista. Demostración de que las acusaciones de Satanás eran falsas. Cuando le decía, quita todo lo que tienes, piel por piel, toca su cuerpo, ¿verdad? Demostración de que Job no iba a blasfemar el nombre de Dios. Esto nos queda bien claro, pero este otro es la bendición. El propósito del sufrimiento también es desarrollo de esa percepción espiritual de Job, de los que en hebreo en el libro de Hebreos se llama los sentidos espirituales, ejercitar los sentidos espirituales, vista, oído espiritual. Por lo tanto, atacar al Señor, imputarle algún despropósito, desafiarlo, acusarlo, ponerle trampas o tratar de acorralarlo como si eso se pudiera. Todo lo que hizo Job deben ser impensables para el creyente. Criticar la sabiduría divina solo demuestra ignorancia personal. El abismo que hay entre Dios y el hombre elimina toda posibilidad de orgullo o de autosuficiencia. A Job no le dieron explicaciones en cuanto a sus problemas
Y muchas veces eso es lo que queremos como seres humanos, que nos expliquen por qué están sucediendo las cosas. Nótese, Job no se le explicó por qué sufrió esas pruebas, pero sí surgió de la prueba con una convicción más profunda de la majestad y cuidado providente del Señor. De esa manera, llegó a confiar en Él completamente, sabiendo que sus métodos no deben ser desafiados. Aunque con frecuencia son inexplicables y misteriosos, los planes de Dios siempre son compasivos y benéficos. Siempre son compasivos y benéficos. Así que confiemos en nuestro Dios. Si de una prueba resultamos como Job, con nuestra percepción mucho más avanzada de toda la perfección de nuestro Dios, esa ha sido nuestra ganancia. Así que confiemos en el Señor y de esa manera daremos un paso más en la comprensión del sufrimiento y de por qué en el Nuevo Testamento se nos dice que cuando estemos en medio de una prueba tengamos sumo gozo. Esto ha sido el hermoso libro de Job. Que Dios les bendiga.